Bueno, como bien habíamos mencionado anteriormente, del mecanismo de explosión de estos radicales libres que en el organismo se genera por muchos factores, eso va a ir a generar daño. Hemos mencionado que muchos factores externos, desde el calor, puede ir a generar traumatismos que se generan por golpes, las radiaciones, tanto rayos X, rayos ultravioleta, como rayos gamma, beta, etcétera, procesos infecciosos. Hemos visto cómo el macrófago genera un estallido ahí de radicales libres para eliminar esos microorganismos extraños ajenos, como son los virus, las bacterias, la hiperoxia, la hipoxia, algunas toxinas bacterianas pueden generar, inclusive los conservantes tienen nitratos, ¿no es cierto?, en los alimentos. Eso genera y el ejercicio excesivo también, ¿no? Entonces, el daño, hasta los estudios de ultrasonido generan, chicos. Entonces, nosotros tenemos un sistema de defensa. También va a generar esto internamente un incremento de enzimas que sabemos muy bien. Por ejemplo, en el caso de la hiperuricemia, la enzima que está más activa es la xantina oxidasa y esta genera el daño endotelial y varias patologías, sobre todo a ese nivel, problemas cardiovasculares, ¿no? A nivel de los fagocitos hemos visto cómo estos activan su sistema de defensa. También la fosfolipasa, la ciclooxigenasa, las lipoxigenasas, principalmente las oxigenasas dentro de ese grupo de las oxidorreductasas. En anemias, como ya hemos explicado, por ejemplo, la liberación de hierro de las hemoproteínas. Sabemos muy bien que si hay un estallido de radicales libres en la mitocondria, esto va a generar daño a nivel de la membrana y también a nivel de los componentes de la cadena respiratoria, por ejemplo. Estos tienen hemoproteínas y van a liberar hierro y eso va a amplificar ese proceso. En la hemoglobina sabemos muy bien que está el heme y el heme tiene hierro. Entonces, esos procesos de lisis en los eritrocitos, patologías muchas desde talasemias, anemias hemolíticas, etcétera, van a ser responsables de la producción de ese daño a nivel de los tejidos. Hemos visto que la ferritina, por ejemplo, almacena el hierro, la cupreína de igual manera. Entonces, estas proteínas, al liberar en algunas situaciones esos metales secuestrados, también son responsables de generar el daño en los tejidos, ¿no? Y hemos explicado a detalle cómo en la cadena, cuando ésta se rompe, precisamente por la hipoxemia principalmente, puede generar, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Una trombosis, que es lo que está generando el taponamiento de los capilares en las células cardíacas, y esto va a producir un estallido de radicales libres y el daño a nivel de esas células generando el infarto. Entonces, ¿no? Algo muy importante que debemos considerar es esta triada. ¿Qué es lo que genera el estrés oxidativo? Inflamación, la inflamación que está produciendo enfermedades. Y ojo, es un círculo, una triada. Las enfermedades generan más estrés, la inflamación genera estrés. Por ejemplo, la obesidad es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que en nuestro medio es frecuente precisamente porque el cochabambino come mucho en exceso. Y eso hace de que, pues, esto esté desencadenando su estado de ese obeso, es oxidativo. Sobre todo, ya hemos visto la vitamina D, por ejemplo, está atrapada en el tejido adiposo. Esta es antiinflamatoria. Por tanto, bajos niveles de vitamina D que van a estimular la inflamación. En el caso de la deficiencia de vitamina D, esto que está estimulando un estrés oxidativo y esto va a llevar a una enfermedad. Entonces, vemos que estos procesos son de ida y vuelta. Patologías, infecciones bacterianas que están generando inflamación, la inflamación que produce estrés oxidativo. Ya hemos explicado a detalle si una bacteria
quiere ser eliminada a través de un macrófago, se hace estallar su sistema de defensa, que es a través de los radicales libres, especies reactivas, y pues eso, si no hay un sistema de defensa, genera daño, ¿no? Entonces, muchas patologías se generan, alteraciones a nivel de varios tejidos, varios aparatos. Como ya dije hace rato, a nivel del aparato cardiovascular vamos a tener infartos, isquemias, cardiopatías. El alcohol, por ejemplo, es uno de los principales generadores de cardiopatías. El cigarro, de igual manera. Entonces, en el aparato respiratorio, muchas patologías ligadas, el cáncer pulmonar, el enfisema pulmonar, la bronquitis, esas enfermedades ligadas ya sea a bacterias o a virus. De igual manera, en el sistema nervioso hemos visto cómo hemos explicado ya, estalla este proceso de estrés oxidativo y eso va a ser responsable de infartos a nivel cerebral, de enfermedades neurodegenerativas. Tenemos ahí el Parkinson, por ejemplo, es una patología que se genera principalmente, uno de los factores son los metales pesados, que ahí hablamos del arsénico, por ejemplo, en los insecticidas pueden ir a desencadenar esto porque el arsénico en realidad está generando daño, como metal pesado es tóxico y hemos visto cómo los metales van a generar, amplificar este proceso. Y a nivel del Parkinson es la sustancia negra que se daña, eso no produce dopamina y por tanto se genera esta patología, ¿no? A nivel de los ojos igual podemos tener retinopatías, cataratas, fibropatías reticulares. De igual manera a nivel del sistema digestivo y sobre todo aquí el alcohol es un generador de úlceras, ¿no? Úlceras gástricas, estimula el cáncer, hepatopatías alcohólicas, etc. Y muchas enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso. Entonces, también el cáncer es de todo tipo, ¿no? Principalmente a nivel de las vías respiratorias, el cáncer a nivel de la boca. No hace mucho, lamentablemente, un estudiante en la Facultad de Bioquímica ha muerto con cáncer en la lengua, ¿no? Entonces, cáncer en la lengua, a nivel del esófago, generalmente. ¿Esto por qué? Porque en los alimentos nosotros consumimos metal, por ejemplo, en algunos, ¿no? Contaminados, pueden estar con metales pesados, o en el caso de la intoxicación, en este caso por los herbicidas que generalmente usan metales pesados, ¿no? Para eliminar a esas plagas, en este caso el daño se genera principalmente a esas células porque van a estar en contacto con estos elementos y esto genera daño a nivel de las células, sobre todo del tracto respiratorio y después generan daño también a nivel del sistema digestivo, ¿no? Entonces el infarto es en realidad el daño, la muerte de las células miocárdicas. Esa muerte va a generar, o sea, está produciendo una isquemia, ¿no? Y esto generalmente se da por una trombosis, es decir, una obstrucción de una arteria coronaria, que esto va a evitar a que el oxígeno sea transportado. Esa hipoxemia, hemos dicho, es una de las principales causas de daño. Y ahí principalmente el daño es a nivel de las mitocondrias de esas células, ¿no? Hay una elevada mortalidad y se está viendo que una de las causas más principales es el cigarro, y el cigarro pues es un factor de estrés oxidativo. Como sintomatología, ¿qué es lo que pasa en un infarto? Genera dolor, dolor opresivo, punzante. Sobre todo es a nivel del brazo izquierdo, se irradia la mandíbula, hacia el hombro, hacia la espalda, hay sudoración profusa, se generan náuseas, vómitos, hay sensación de ansiedad y viene la muerte si no se le auxilia inmediatamente, ¿no?
ese efecto trombótico va a generar el 90% de las causas ligadas a esta enfermedad y un 10% puede ser por otras como isquemias, émbolos y vasoespasmos, ¿no? Fisiopatológicamente, ¿cuál es el proceso que se da? Ya he explicado, por la trombosis, por la obstrucción, se está generando un metabolismo anaerobio. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, ¿no? Eso está haciendo de que no exista una producción adecuada de energía. Esa hipoxemia genera que esas células pierdan la contractibilidad, sobre todo porque se están produciendo radicales libres. Y estos, al dañar esas células, que están generando una necrosis isquémica, ¿ya? Entonces se está dañando la membrana. Entonces, estos elementos que son los radicales o especies reactivas van a generar arritmias, sobre todo daño a nivel de las bombas. Eso va a generar despolarización, porque no olvidemos, muchas proteínas en la membrana cumplen funciones vitales desde receptores, ¿no? Entonces, hay muchas patologías que están ligadas también a modificaciones. Ya hemos dicho que produce los radicales libres daños en la membrana. ¿Por qué? Porque genera lipoperoxidación. Y eso si se daña la membrana mitocondrial, pues eso va a evitar a que se produzca el ATP. Las células no tienen ATP, mueren, ¿no? Entonces, es complejo. ¿Cuáles son esos marcadores que se deben identificar respecto a esta patología? Es elevación del colesterol, dosificar malonildialdehído, determinar la actividad de la catalasa y también de la superóxido dismutasa. ¿Cuál sería el tratamiento? Principalmente a nivel de lo que es el infarto, administración de fibrinolíticos como la streptokinasa recombinante. Ya es una molécula que se ha producido a nivel de proteínas recombinantes que se generan, por eso se llama streptokinasa recombinante. Y lo que hace en realidad esta molécula es degradar, lisar esos trombos. Otra patología que podemos tener como ejemplo es la disfunción del endotelio vascular, que genera la hiperuricemia, esa enfermedad que está ligada a la producción de ácido úrico, ¿no? ¿Y qué enzimita es la que está activa ahí? Es la xantina oxidasa, y esta está generando daños. Entonces, de ser un tejido que genera vasodilatación, vasoconstricción, está implicado en la coagulación, proliferación celular, adhesión, diapédesis, genera entonces como función, en realidad es un tejido vasodilatador, antiagregante de leucocitos, antitrombótico, antiproliferativo, va a pasar a ser un tejido trombótico que va a generar vasoespasmos y estenosis. Entonces, ese daño en el endotelio vascular está generando a que se produzcan placas ateromatosas, ¿no? Se deposite sobre todo a ese nivel el colesterol y genere células espumosas. Sobre todo, aquí el desencadenante son las LDL oxidadas. ¿Y quiénes generan ese daño sobre la LDL? Los radicales libres. Al oxidar estas lipoproteínas, esto va a desencadenar una migración de macrófagos y la formación de esas placas ateromatosas, ¿no? Y bueno, eso va a producir daños. Hay una serie de condicionantes, la obesidad ya he explicado, la hipertensión, las dislipidemias y la diabetes. No olvidemos que estas comorbilidades que están ligadas también al COVID, ¿no? La gente que tiene diabetes, hipertensión, la que es obesa, la que tiene dislipidemias, son las personas que más complicaciones han tenido con esta enfermedad, que sobre todo está ligada al desencadenamiento de este proceso. Entonces, la reacción es la hipoxantina, que viene de las purinas, la degradación de las purinas, va a hacer de que esta enzimita xantina oxidasa produzca xantina y nuevamente la misma xantina oxidasa transforme xantina en ácido úrico.
¿ya? Entonces, vemos de que esta enzima, como es una oxidasa, a quien entrega esos electrones al oxígeno. ¿Y qué está produciendo? Este radical superóxido. Y va a ir a desencadenar también la producción al interactuar con el óxido nítrico de radical peróxido nitrilo, y este es el que va a ir a generar ese daño en el endotelio vascular, ¿ya? No olvidemos que la enzima también tiene en su centro activo el molibdeno, es dependiente de molibdeno, y es una metaloproteína. ¿Por qué decimos metaloproteína? Porque tiene al molibdeno en su centro activo y también desencadena esa cascada, ¿no?, de señalización a nivel de lo que es la amplificación de estos radicales. Eso ya sabemos generar los daños. En la obesidad, de la misma manera, aquí en los obesos sobre todo, se genera la hipertensión arterial por esos daños que produce la obesidad, sobre todo a nivel endotelial. No olvidemos que los ácidos grasos que están elevados en la circulación en los obesitos son los responsables de generar este proceso, ¿no? Y esto desencadena la hipertensión, ligado a que en realidad es la angiotensina 2 la que se eleva para producir ese proceso de hipertensión por esos daños que se están generando a nivel del endotelio, y eso va a ir a activar, por ejemplo, la angiotensina 2 activa esta enzima. Como recordamos en los macrófagos, la natriooxidasa se activaba para producir este radical, ¿no es cierto? Y este radical entonces va luego a seguir sufriendo procesos oxidativos, une hidrógenos, gana electrones, y eso va a ir a oxidar a las LDLs. Entonces, las LDLs oxidadas lo que van a hacer es desencadenar esa cascada de daño a nivel del endotelio, formando sobre todo esas placas ateromatosas. La hipertensión también en este proceso se ha visto que hay un mayor actividad de la xantino oxidasa, de la xantino deshidrogenasa, ¿no? Y ya sabemos, ya hemos explicado esta xantino oxidasa, los procesos que genera a nivel de la producción de radicales libres. En la actualidad, la obesidad está siendo un problema de salud bastante grande, ¿no? En México, por ejemplo, son igual de gustosos como nosotros. 8 de cada 10 tiene entre sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, es un problema de salud bastante grande actualmente, generador de muchas patologías. Si hay estrés oxidativo en un obeso, este va a terminar en una diabetes, puede generar problemas autoinmunes, puede generar, problemas neurodegenerativos. No olvidemos que en la presión arterial que está bajo, el óxido nítrico, ¿no? Por tanto, o si el óxido nítrico está bajo, la guanilatoxiclasa también está baja. ¿Y qué es lo que como efecto eso va a generar? La disminución en la vasodilatación. Es decir, ¿qué está generando como efecto fisiológico esto? La hipertensión arterial, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá de que el óxido nítrico, ¿por qué está bajo? Porque son los radicales libres. Esta molécula que se une al óxido nítrico va a generar la disminución de esta molécula. Y eso se debe ¿a qué? A que se está generando el estrés oxidativo. Y ese daño, pues, como efecto va a generar vasoconstricción, y eso está generando una subida de la presión arterial, ¿ya? De igual manera, cuando el organismo produce mucho óxido nítrico, este también es causante de estrés nitroactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se están desencadenando los radicales ligados al nitrógeno, porque ya bien hemos explicado, a partir del óxido nítrico, este produce radicales, y finalmente esta molécula, cuando se clive, ¿qué va a ir a producir? Radicales oxidrilos, ¿no? Bueno,
Aquí estamos explicando de la misma manera cómo la angiotensina 2 activa la NADP oxidasa. Ojo, la superóxido dismutasa es la que degrada, ¿no es cierto?, esta molécula en peróxido de hidrógeno, y también, ojo, esta puede ser degradada por catalasa glutatión peroxidasa, pero si eso no ocurre, este peróxido va a ir a interactuar con los metales, en este caso el hierro, y eso va a generar un proceso de producción de este radical, y este va a ir a generar sobre todo interacción sobre las tirosina quinasas, que son enzimas como la insulina tiene un receptor de tipo tirosina quinasa, esta va a activar las MAP quinasas y por tanto como efecto una hipertrofia cardíaca, va a estimular la apoptosis y también a nivel de la activación de esta molécula se activa la troponina T y esto reduce, en realidad no se activa, se fosforila y ese proceso hace que se reduzca la contractibilidad, en este caso de las células cardíacas, ¿no? Entonces podemos mencionar varios efectos de procesos que en el organismo se generan a través de estrés oxidativo. ¿Qué es lo que a nivel de la mitocondria hemos explicado a detalle? Se genera pues la explosión por las hipoxemias principalmente. Esto va a hacer de que los citocromos, ya hemos explicado sobre todo del complejo 3 y también el complejo 1 son los más generadores, ¿no? Que van a ir a hacer, el citocromo C va a ir a activar a la caspasa 9 y esta es la cascada de activación de la muerte celular, de la apoptosis, ¿sí? Entonces, se pierde también el potencial de la membrana, eso que está generando estrés oxidativo, ¿no? Y por tanto, esto activando, como ya mencionamos, esa cascada. De esta misma manera, como hemos explicado, hay muchos factores que van a generar daño a nivel de la disfunción endotelial. ¿Cuáles son? Enfermedades, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las dislipidemias y otras patologías también generan ese proceso de dañar el endotelio, ¿sí? Hay daño en el endotelio, hay sangrados. Los sangrados que están produciendo trombos y eso, el trombo, si no, en realidad los capilares no llevan el oxígeno por ese taponamiento a las células, eso va a producir isquemia en los tejidos. Y si estoy hablando del miocardio, pues isquemia miocárdica, ¿sí? Ojo, esa disfunción, vasoespasmo, estenosis. Y por tanto, pues la muerte de esos tejidos, ¿ya? Ojo, la isquemia tisular va a ir a hacer de que se active la xantina oxidasa. Y la xantina oxidasa, hemos explicado ya a detalle que está yendo a producir radicales libres. Ojo, estos radicales pueden ir a generar hidroxilaciones, por ejemplo, en los receptores de la insulina. Y si el receptor está dañado, cambiado, mutado, el organismo reconoce como una proteína extraña. En primer lugar, está modificada esa proteína, la insulina no va a poder actuar. El organismo produce insulina y como el receptor no funciona, eso está generando la resistencia a que esta molécula no genere ese efecto hipoglicemiante y por tanto se va a desencadenar la diabetes, ¿no? Ya hemos visto por la sobreactividad de esta enzima que se genera hiperuricemia. Y también la hiperuricemia puede ser causada por un daño renal. En una insuficiencia renal no se elimina el ácido úrico por la orina, eso que está incrementando el ácido úrico. Ojo, en un cáncer, por ejemplo, hay hiperuricemia. ¿Por qué hay hiperuricemia en un cáncer? Porque en el cáncer lo que está sucediendo es una multiplicación de células descontrolada. Eso que genera al dividir las células sin control, pues a que el material genético se multiplique. Por tanto, tenemos mucho ADN, estos tienen purinas y las purinas
van a ir a generar, ¿qué cosa? Hiperuricemia, ¿sí? Entonces, vemos ahí que estos procesos que estoy mencionando en un cáncer, hay una explosión de especies reactivas por muchas causas. Uno, por la hiperuricemia que está generando. Otro, en realidad, el cáncer se va a deber a que se generan las especies reactivas, principalmente esto, ¿por qué? Porque hay hipoxemia, ¿no? En las células. ¿Por qué la hipoxemia? Porque muchas células van a hacer mayor demanda de oxígeno y eso va a generar hipoxias, y las hipoxias, pues, productores de radicales libres. Entonces, vemos muchas patologías que nosotros podemos explicar, como vemos acá, que se generan porque el organismo no ha equilibrado esa explosión, esa producción de radicales libres, y esto hemos indicado ya, daña el ADN, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, principalmente a nivel del ADN, que va a ser modificaciones, hidroxilaciones a nivel de las bases nitrogenadas, a nivel de las lipoproteínas que transportan esas moléculas en el organismo, y el daño de estas va a generar patologías cardiovasculares. Entonces, las lipoproteínas oxidadas son malas porque son de mala calidad, y eso hace de que se desarrolle problemas sobre todo cardiovasculares. Las proteínas pueden glucosilarse, pueden haber ruptura en los enlaces peptídicos, en los puentes de azufre, y eso está generando alteraciones en esas moléculas, ¿no? Y sabemos muy bien que proteínas son importantes en el organismo, cumplen funciones vitales. Eso ya se ha avanzado en el capítulo de proteínas, y esto va a desencadenar una serie de patologías. Entonces, es importante que el organismo se defienda. ¿Y cómo se defiende? Hemos explicado ya, hay una explosión, ¿no?, de radicales libres, y esto tiene que ser eliminado. ¿Qué hace la superóxido dismutasa? Degrada al superóxido produciendo 2 moléculas de peróxido de hidrógeno, una molécula de peróxido de hidrógeno. Esta, a través de la reacción de Fenton, interactúa con metales y es productora de este radical. Entonces, hemos explicado ya detalle ahorita. Ese radical hace de que genere daño en las diferentes moléculas del organismo, y eso daño tisular, y el daño tisular, la generación de varias enfermedades. Entonces, nosotros tenemos a nivel de las mitocondrias, a nivel de los eritrocitos, esta enzima, esta proteína, la glutatión peroxidasa, que es lo que hace degradar este peróxido de hidrógeno y producir agua. Pero esta no funciona sola. Esta funciona con el glutatión reducido, porque este glutatión va a reducir a esta enzima y recién va a estar activa haciendo ese proceso de degradación del peróxido de hidrógeno. Entonces, una enzimita necesito que produzca este glutatión reducido. ¿Y quién es la glutatión reductasa? ¿Y quién en realidad reduce al glutatión oxidado? Porque acá, después de reducir a la glutatión peroxidasa, queda como glutatión oxidado, y la enzima que va a reducir es la glutatión reductasa. Entonces, estoy mencionando a todas estas enzimas que son antioxidantes y que el organismo produce. Ojo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la vía de las pentosas va a ser productora de esta molécula, que es una molécula reductora, va a ir a reducir a esta enzima y activarla. Si no hay esto, y eso pasa, por ejemplo, en la malaria, en los negritos. Estos negritos han generado la anemia hemolítica precisamente porque han mutado esta enzima. Y la mutación de esa enzima ha evitado la producción de esto. ¿Para qué? Para que no tengamos el glutatión reducido, no active esto, y el peróxido de hidrógeno en elevadas concentraciones, que va a ir a alisar al glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo se destruye y no tenemos
ese nicho en el cual el Plasmodium se está desarrollando, ¿no? Otro efecto que en esta patología que los negritos han generado para sobrevivir ante este problema es que el parásito, el Plasmodium, necesita de glutatión reducido en su metabolismo. Entonces, como vemos, dos efectos que están generando en este caso a que ese negrito africano no se pueda contaminar y persistir con esta enfermedad y morir, ¿no es cierto? Entonces, ese es un sistema de adaptación que se ha generado en esta población para defenderse de esa patología, ¿no? Y ojo, también la catalasa destruye el peróxido de hidrógeno y son enzimas antioxidantes. Entonces, esa defensa es importante en el organismo. Si hay desequilibrio y no funciona, vamos a ver que hay muchas patologías que están ligadas entonces, a que ese desequilibrio no existe por el defecto de alguna de estas enzimas. Como hace rato mencioné, por ejemplo, si la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la enfermedad de la anemia hemolítica está defectuosa, pues eso va a generar entonces a que no se genere NADPH, por tanto no se active glutatión reductasa y no active a la glutatión peroxidasa, por tanto el peróxido de hidrógeno que va a ir a producir el radical oxidrilo y eso daño a muchas células, ¿no? Bueno, a nivel de los antioxidantes tenemos endógenos y exógenos. Los endógenos, los que acabo de mencionar, esas enzimas que actúan degradando, eliminando esos radicales, pero también hay moléculas que nosotros producimos. Si bien hace rato explicaba, la xantina oxidasa genera ácido úrico, este ácido úrico es antioxidante, menos mal. Colaboran en realidad contrarresta un poco a la xantino oxidasa. El hierro, el selenio. El selenio es el elemento que está y es parte de la xantina oxidasa. Entonces, si no hay selenio, por eso se ha dado selenio, el zinc de igual manera. El zinc es parte de la superóxido dismutasa, chicos. Entonces, son metales que en esta patología, y ahora se le da la mayor importancia y los estudios son mayores respecto a esto, se utilizan como antioxidantes, ¿no? El cobre, el hierro, esos cofactores enzimáticos que se necesitan son también antioxidantes. La catalasa tiene hierro en su centro activo, entonces este está actuando como un cofactor de esas enzimas. No tenemos hierro, no se produce la catalasa y no hay esa actividad antioxidante. Entonces, a nivel exógeno están las vitaminas, los carotenos, los polifenoles, entonces grupo de moléculas que actúan. Entre las vitaminas tenemos a 3, la vitamina E, la C y la A, que cumplen esa función antioxidante. Acá voy a explicar que en el organismo pues se generan una serie de enzimas, como ya hemos mencionado, sobre todo en defensa de esos daños que está generando, ya sea la cadena, ya sea, por ejemplo, el consumir medicamentos para tratar una enfermedad, eso que activa el sistema de citocromos P450. Por eso los medicamentos generan daño, ¿no es cierto? Entonces, esto está haciendo de que explote. Ya hemos explicado a detalle una infección, la NADP-oxidasa, la mieloperoxidasa, todas estas que están yendo a generar daño. ¿Por qué? Porque producen este radical. Tengo la enzimita ya explicado, superóxido dismutasa, que degrada en peróxido de hidrógeno. Y ojo, este puede interactuar con los metales y producir este radical. Pero yo tengo a nivel de la cadena la coenzima Q. Esta es una quinona, ¿ya? Y la coenzima Q, como función tiene, atrapa un hidrógeno, se transforma en semiquinona y puede atrapar otro. ¿Y eso qué está evitando? A que se formen radicales libres. Los agentes quelantes, la ferritina, la transferrina, que quelan, que atrapan hierro.
La cupreína, la ceruloplasmina que atrapa cobre. Entonces, estoy hablando de esas proteínas que en nuestro organismo producimos y que son proteínas queladoras, ¿ya? El aminoácido cisteína es un antioxidante porque la L-cisteína es parte del glutatión. El glutatión es un tripéptido que está formado por glutamato, tiene cisteína y tiene glicina. Entonces, el aminoácido que está cumpliendo esa función es este, porque tiene el grupo azufre que puede ganar hidrogeniones y transformarse en el grupo sulfidrilo. Y eso es lo que está haciendo este glutatión en este estado. Entonces, el glutatión, hemos mencionado, es una molécula importante para activar a ¿quién? A la glutatión peroxidasa. Y esta enzima necesita selenio como cofactor. Entonces, ahí estamos viendo que el selenio es un oligoelemento que necesitamos y eso viene de la dieta y va a actuar como antioxidante. Este aminoácido se ha usado en el tratamiento de COVID y tiene el fluimucil. El fluimucil es la L-acetilcisteína y por tanto esta molécula es fluidificante y también en el COVID se ha utilizado sobre todo para evitar el daño y esa explosión de radicales a nivel pulmonar. Entonces vemos que las catalasas son las enzimas que degradan el peróxido de hidrógeno. Y ojo, si nosotros consumimos vitaminas, dentro de las vitaminas, ya hemos mencionado, la E, la A, la C, hacen el efecto de antioxidante. Sobre todo la E es como una manzanita mecánica que va recogiendo los electrones a nivel de las membranas, ¿ya? Y por tanto, si estos electrones están siendo recogidos, porque son los que van a desencadenar el daño, acá nuevamente se están incorporando electrones en esas reacciones. Y ojo, pues sabemos muy bien que los metales, sobre todo porque están generando la ruptura de esta molécula y la liberación de esto, porque están liberando electrones, ¿no es cierto? Entonces, estas vitaminas están captando, en el caso de la vitamina E, los electrones y haciendo de que no se genere la explosión de esos radicales, genere estrés oxidativo y por tanto el daño y la lesión en nuestras células, en nuestros tejidos, ¿no? Y a nivel del peróxido de nitrógeno ya hemos visto, el óxido nítrico ya es un radical. Este interacciona con el superóxido formando el peróxido de nitrilo y este se va a clivar produciendo el radical oxidrilo. ¿Por qué las radiaciones ionizantes son dañinas? Y en esta gráfica se explica todo, porque producen la lisis del agua. Y eso que genera radicales libres. Entonces, las radiaciones ultravioleta, los rayos X, generan daño por ello, ¿no? Y ahí estoy marcando nuevamente todas las moléculas que están actuando como sistemas de defensa, sistemas antioxidantes. También podemos clasificar estos sistemas en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son esas proteínas degradadoras, atrapadoras de metales. Ahí estoy hablando, por ejemplo, de la ferritina, de la cupreína, de la transferrina, de la ceruloplasmina principalmente. Estoy hablando de esas enzimas y una de las proteínas que en este caso atrapa cobre es albumina. ¿Ya? Tenemos también como antioxidantes secundarios a las vitaminas, los betacarotenos, moléculas que nosotros producimos, por ejemplo, la bilirrubina que viene de la degradación del grupo hemo es antioxidante. En las mujeres, los estrógenos, ¿por qué las mujeres no producen infarto antes de los 45 años? Porque producimos estos estrógenos en mayor proporción. Y cuando empezamos a desarrollar infartos, precisamente a partir de la menopausia, ¿ya?
Y también tenemos a los antioxidantes terciarios, son aquellas biomoléculas que reparan. No olvidemos, por ejemplo, en el caso del ADN, cuando hay una mutación, la polimerasa es la que repara esos daños y genera a que en este caso nuestro material genético no esté modificado y evita las enfermedades. Imagínense si no tendríamos a la polimerasa con esa actividad, las miles de mutaciones y patologías a nivel de genético que tendríamos, ¿no? Entonces, muchas antioxidantes ya hemos mencionado, dentro de los que no he indicado, aquí agrego a la glutatión transferasa, tiorreducina reductasa y la sulfoximetionina reductasa, que también actúan como antioxidantes. Tenemos al glutatión, al ácido úrico, al ácido dihidrolipoico, metalotioneína, la coenzima Q, o ubiquinona, la melatonina, la bilirrubina, los estrógenos, la albúmina, las proteínas atrapadoras como antioxidantes no enzimáticos que el organismo produce. Y bueno, están haciendo entonces, están generando esos sistemas de defensa. Cuando hablo de agentes quelantes, repito, los quelantes son los que atrapan, secuestran metales, sobre todo el hierro y el cobre. Entonces ahí tenemos una que atrapa y transporta el hierro, es la transferrina. Una que almacena el hierro, sobre todo en el hígado, es la ferritina. La aptoglobulina es una proteína que une hemoglobina y la hemoglobina sabemos que tiene hierro. Entonces también se considera como una proteína quelante. La hemopexina plasmática, de igual manera, esta se une al hemo y por tanto está evitando la liberación. Como hace rato ya dije, la albúmina tiene afinidad por el cobre y atrapa este elemento, ¿ya? Y la glutationilación de proteínas, es decir, el glutatión se une a proteínas y este tiene un efecto antioxidante a través de la cisteína, como ya hemos explicado. Y acá la superóxido dismutasa es muy importante, ¿no es cierto?, para degradar al superóxido. Y está presente en 3 isoformas en nuestro organismo. En el citoplasma tenemos a la de tipo 1, en las mitocondrias a la de tipo 2 y a nivel líquido extracelular la tipo 3. Fíjense, si bien esta molécula y esta enzima es antioxidante porque degrada a este radical superóxido, pues también tiene en su estructura, es una metaloproteína. La 1 y la 3 tienen cobre y zinc en su estructura y la que está en el líquido extracelular contiene magnesio en su centro activo, ¿ya? Vamos a hablar acá de una patología que es la esclerosis lateral amiotrópica. Se debe a mutaciones en esa superóxido dismutasa citoplasmática. Y al contrario, más bien, si se sobreexpresa esta superóxido dismutasa citoplasmática, vamos a tener el síndrome de Down. Entonces, estamos mencionando ejemplos de enzimas antioxidantes, pero que sus mutaciones pueden generar patologías o la sobreexpresión de igual manera, ¿ya? Y en este caso he elegido como ejemplo a la esclerosis lateral amiotrópica. Esta enfermedad, sobre todo, se caracteriza porque el daño está a nivel de las neuronas, ¿ya? Las neuronas degeneradas, sobre todo ¿a qué nivel? A nivel de las neuronas motoras. Por el defecto, la mutación de la superóxido dismutasa, estas neuronas motoras van a morir. ¿Por qué? Porque el estrés oxidativo va a ser el encargado de generar esa muerte en esas células. Entonces, eso sabemos muy bien que produce acumulación de superóxido, por tanto, producción de peróxido de
hidrógeno y estos radicales son los que van a ir a generar la degeneración de esas neuronas. Las proteínas se van a agregar de una manera normal y esto hace de que entonces el sistema nervioso no conecte con el sistema muscular y como efecto vemos acá entonces la respuesta del sistema nervioso hacia el músculo no existe y eso genera incapacidad en el movimiento, debilidad muscular y por tanto como efecto pues el sistema nervioso va a ser disfuncional. No va a generar, en este caso, una buena función a nivel gástrico, ¿no es cierto? Por tanto, no vamos a tener una buena nutrición y pues muchos efectos de esta patología, ¿no? Muchos factores generan esta enfermedad, pero lo que nos importa aquí es la mutación a nivel de ¿qué? De la superóxido dismutasa. Se ha visto que tóxicos químicos pueden generar daño, esfuerzos físicos, infecciones virales. Entonces, estamos hablando del tabaquismo, traumatismos, todos esos factores que desencadenan radicales libres. Por tanto, pues aquí la causa genética sería la mutación de esa enzimita, ¿no? Y como sintomatología, como el daño está a nivel, no hay esa respuesta del sistema nervioso a nivel muscular, debilidad, espasmos, atrofia, el músculo se atrofia, hay calambres, hay disnea, es decir, dificultad para masticar, para respirar y para tragar. Entonces, no hay un tratamiento así que curativo, pero sí podemos utilizar el riluzol, un agente que de alguna manera va a modular al neurotransmisor glutamato, ¿ya? Entonces, es la única manera de poder colaborar un poco en ese defecto que está generando esta patología. Y el tratamiento en esta enfermedad es multidisciplinario, ¿no? Fisioterapia necesitamos hacer tratamiento farmacológico, mejorar el habla, entonces necesitamos trabajar a ese nivel, necesitamos el aporte nutricional porque su sistema digestivo no está funcionando, tampoco el sistema respiratorio, es una patología malvada, ¿no? Y bueno, la coenzima Q, donde actúa principalmente en la cadena respiratoria, aquí simplemente voy a indicar de que los precursores son la tirosina, la fenilalanina y acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque esto genera a través del metabolismo del colesterol, porque finalmente esto va a ir a terminar, como vemos acá, en colesterol, pero el intermedio farnesilpirofosfato va a ser el encargado de producir la ubiquinona, de esa coenzima que también actúa atrapando. Vemos aquí, entonces, la ubiquinona, ¿qué es lo que está haciendo? Atrapando este hidrógeno, transformándose en semiquinona, atrapa a este nivel otro hidrógeno y se transforma en ubiquinol. Y de esa manera, si nosotros atrapamos esos hidrogeniones, esos electrones, estamos evitando la explosión de los radicales. Ya hemos explicado a nivel de las enzimas catalasa, glutatión, voy a pasar directamente. Son peroxidasas estas enzimas, ¿no? Que degradan, no olvidemos, estas dos al peróxido de hidrógeno, ¿no? Y por tanto, al degradar esto, no está habiendo esa explosión. Y el glutatión es un tripéptido que contiene glutamato, tiene cisteína y tiene glicina, y esta cisteína a este nivel que tiene el grupo sulfidrilo. Este elemento es el que actúa como antioxidante. Entonces, para que esta molécula actúe como antioxidante, tiene que pasar a ser un glutatión oxidado. Y este oxidado, al romper este enlace y atrapar hidrogeniones, que se está transformando en un glutatión, como vemos acá, reducido. Y la enzimita que hace que se rompa ese enlace e incorpore los electrones en esta molécula y los hidrogeniones es la glutatión reductasa. Entonces, su función de esta es hacer que rompa el enlace e incorpore hidrógenos, electrones, y de esa manera está reduciendo esa cascada de explosión de radicales libres, ¿ya?
y muchos antioxidantes, como ya hemos mencionado, sobre todo las vitaminas A, E, C, los carotenos, la luteína, que está en este caso sobre todo en los granos, o sea, xantinas, los licopenos, polifenoles, a ese nivel los flavonoides, por ejemplo, los polifenoles están en el vino, ¿cómo se llama? El vino oscuro, todo aquello, las remolachas, todo aquello que los frutos rojos son ricos en polifenoles. Por eso, esos alimentos son importantes. Y su función de esta vitamina como antioxidante sobre todo es evitar la peroxidación, el daño en las células. ¿Por qué? Porque ya he explicado, lo que hace es captar los electrones y evitar esos daños, sobre todo a nivel de los ácidos grasos poliinsaturados que tienen los fosfolípidos a nivel de esa bicapa en la membrana lipídica, ¿no? Ojo, también como función importante, la vitamina D evita la peroxidación de la LDL. Repito, esta LDL oxidada va a estimular las placas ateromatosas y problemas cardiovasculares. También atrapa al oxígeno singlete. ¿Qué es el oxígeno singlete? El oxígeno que nosotros conocemos, pero inestable, porque tiene 2 electrones no apareados, ¿ya? Captura también a nivel de las membranas los oxidrilos y por tanto también neutraliza los peróxidos. Es una vitamina importante, es por eso que las cremas tienen vitamina E, sobre todo para evitar el envejecimiento en las células. Y los betacarotenos son las provitaminas A, ¿no? Sobre todo estos están en aquellos alimentos de color naranja, estoy hablando amarillo, de las zanahorias, de el zapallo, todos aquellos alimentos que tienen esa coloración anaranjada tienen betacaroteno. Y sobre todo estos lo que hacen es actuar a nivel de la piel, por eso los beta, tanto así como vitamina activa no, sino a nivel de la piel actúan estas moléculas porque capturan radicales. Su función es a ese nivel principalmente, que generan sobre todo en este caso los rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué están haciendo estas moléculas? De igual manera, evitando la peroxidación en las membranas, pero principalmente a nivel de la piel. Y la vitamina C, el ácido ascórbico, también es un antioxidante. ¿Dónde encontramos? En cítricos, sobre todo en la naranja, en el limón, tiene mucho, en las frutas, verduras está presente, y esta atrapa al oxígeno singlete, el oxígeno inestable, captura los oxidrilos, los iones. ¿Por qué? Porque le colabora a la vitamina E. Es decir, la vitamina E, si está reducida, no va a poder actuar, tiene que oxidarse para atrapar electrones y la vitamina C cumple esa función, ¿ya? Entonces, el zinc, sobre todo, ya hemos mencionado, es cofactor de la superóxido dismutasa, se asocia a enzimas en el plasma y en este caso inhibe a la NADP-oxidasa, esa enzima que sobre todo produce radicales libres, como ya hemos explicado. Ya dijimos, es parte de la superóxido dismutasa, induce también el zinc la producción de metalotioneína. Ahora ya, ¿por qué esta proteína es rica en cisteínas y por eso su función de ser atrapadora, ¿no?, de radicales y actuar como antioxidante? Algo que hace también el zinc es competir con el hierro y también con el cobre y hace que en este caso entonces se fija la membrana y va a evitar que estos generen esa explosión de radicales libres a nivel de membrana. El selenio, ya hemos explicado, es parte de la superóxido dismutasa. El magnesio también es parte de la el selenio es parte de la glutatión peroxidasa. El magnesio es parte de la superóxido dismutasa de tipo 2, por tanto va a colaborar en la acción de esta enzima. Y ya hemos visto que el hierro y el cobre también son parte de la superóxido el cobre es parte de la superóxido dismutasa. Ojo, si el hierro está como hierro más 2,
es el elemento que en realidad va a liberar electrones y es el elemento que va a generar los radicales libres. ¿Ya? En cambio, el hierro, si está en el estado más 3, lo que hace es captar electrones. Por tanto, ¿cómo estaría actuando el hierro? Al mismo tiempo como oxidante y como antioxidante. Pero principalmente por las reacciones en las cuales participa este elemento, está como hierro más 2, ¿no? Y el cobre tiene que estar como molécula que daña como cobre más 1. Si está como cobre más 2, es igual que el hierro. ¿Qué es lo que va a hacer? Más bien en este estado, ganar un electrón y convertirse en este cobre. O el hierro pasar de hierro más 3 al ganar un electrón en hierro más 2. ¿Se están dando cuenta, chicos, cómo los procesos oxidativos se generan en el organismo y cumplen funciones vitales, como ya hemos explicado en el primer capítulo que he empezado a dar clases, ¿no? Y los fenoles que tiene, el fenol es esta estructura cíclica, ¿no? Que en realidad va a tener esa función de captar hidrogeniones en su estructura y ahí tenemos muchos alimentos que tiene, ¿no? El vino, por ejemplo, es bueno tomar un vasito de vino todos los días porque tiene compuestos fenólicos, tiene catequinas, resveratrol, quercetinas y los compuestos fenólicos que en realidad son ese grupo de moléculas antioxidantes. Evita el infarto por esa su actividad, ¿no? Tomar un vasito de vino por ello es importante. Y finalmente las fuentes de antioxidantes, estos alimentos que vemos, las frutas. Sin embargo, chicos, les voy a contar mi situación. Yo consumo muchísima fruta, no saben, bolsas y bolsas, y cuando digo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me incremento? Preocupada por todo lo que sé que el incremento de peso genera. Entonces, hago dieta, no puedo disminuir, algo está pasando. Voy al nutricionista y el nutricionista me dice, a ver, cuénteme qué está pasando, qué es lo que usted consume. Le digo, doctor, mi dieta es bien equilibrada, no como mucho, media papa, mi ensalada, mi pedazo. Está comiendo muy bien, me dice, pero a ver, ¿qué más? Pero le cuento, sí, le digo, algo que sí hago como mucha fruta, le digo, me como 5 duraznos, me como las manzanas como esas 4 o 5 porque son mi delicia. Y me dice, ahí está su problema. Me tiene que comer medio plátano, 3 uvas, tiene que reducir una lonjita de papaya, nada de, yo no consumo ni siquiera azúcar. Y verán que estoy bajando de peso, chicos. Entonces, a veces la mala alimentación, en el ejemplo que les pongo, consumo nueces, pero las nueces yo me como 5 o 6. Hay que comer unas 2, 3 nueces nada más. La canela es antioxidante, el orégano, sobre todo los condimentos, muchos de ellos tienen propiedades antioxidantes porque tienen componentes polifenólicos, carotenos, vitaminas C, selenio, metal, etcétera, ¿no? Entonces van a actuar como, y ahí tenemos todas esas fuentes de frutas y verduras que contienen como antioxidantes. Entonces, ¿por qué los antioxidantes son buenos? La fruta es buena, pero en exceso también es mala, como les estoy acabando de contar, porque controlan el estrés oxidativo, neutralizan esa amplificación de estos radicales de esas especies y por tanto, evitan esos daños en las células, ¿no? Sin embargo, debemos también decir, hasta ahora hemos hablado mal de los radicales, todo hace daño, ¿verdad? Son esenciales. ¿Por qué? Porque hemos visto que en este caso el peróxido de hidrógeno es un sustrato de la glutatión peroxidasa de la catalasa. Entonces, necesitamos en el organismo producir, porque además regulan, el óxido nítrico es un elemento, una molécula, perdón, que y de ya es un radical, pero es vasodilatador. Sin él, la hipertensión nos mata, ¿no es cierto? Pero tiene también esas funciones dañinas. Entonces, en el organismo todo tiene que estar equilibrado. Ojo, activan esa respuesta de los antioxidantes, ¿no? Los radicales libres. También a nivel de los macrófagos nos defienden de esos microorganismos extraños ajenos que son los virus y las bacterias.
con sustratos de la hemoperoxidasas, que en este caso es por ejemplo, una de ellas que genera la desiodación de la T4 y transforma en la T3. Y también el peróxido de hidrógeno actúa como una molécula de señalización. Entonces, estos radicales, estas especies reactivas, son importantes, pero en bajas concentraciones, ¿ya? Y concluimos entonces indicando que en el organismo, en forma normal, natural, podemos producir radicales, pero si estos, por ejemplo, son producidos en exceso porque no hay un sistema de defensa, ya hemos visto, van a generar daño. ¿Cuáles son las causas que en el organismo generan la producción de esos radicales libres? Agentes externos, ya hemos mencionado varios, reacciones no enzimáticas en el interior del organismo como son los metales, principalmente el cobre, el hierro, el cobalto, las infecciones, en este caso bacterianas o virales, el COVID es un ejemplo muy bueno para esto, ¿no? Y la oxidación de las flavinas, de las flavoproteínas también pueden dar lugar a ello, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Por qué generan daño? Porque reaccionan con nuestras macromoléculas de importancia, que son las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos, produciendo daño a nivel de las membranas. En la membrana tengo las acuaporinas como proteínas transportadoras de agua, los GLUT como proteínas transportadoras de glucosa. Si hay daño en ellos, no va a haber ese transporte. Estoy hablando de las bombas de sodio, potasio, ATPasa, la bomba de hidrogeniones, la bomba de cloro, la bomba de calcio. Daño en estas bombas. Si en el caso del sistema retículo endotelial está dañada la bomba de calcio, pues no va a poder acumular calcio, y el calcio es un segundo mensajero muy importante en el organismo, cumple funciones vitales, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto que el daño en nuestras células a través de este proceso está ligado a daño en los tejidos, y ese daño va a dar lugar a procesos inflamatorios, y los procesos inflamatorios desencadenan enfermedades y viceversa, ¿ya? En los ácidos nucleicos que se generan mutaciones, y eso deriva a enfermedades genéticas y cáncer, varios tipos de cáncer, ¿no? Y que nos protege los antioxidantes. Tenemos ahí sobre todo a las enzimas, a los metales, a las vitaminas, a los betacarotenos, a los licopenos, a los polifenoles, etcétera, todos aquellos, ¿ya? Y sobre todo hemos visto cuando no hay reparación en los tejidos, no hay recambio, pues se genera la apoptosis, como ya hemos visto, y esa es la muerte celular programada. Las células mueren, ¿no? Concluimos indicando de que entonces es importante tener un hábito alimentario saludable, bien equilibrado, porque como en el caso de esa simple cosa de comer mucha fruta está generando esos desequilibrios en mi organismo, ¿no? Entonces, para tener una vida saludable, chicos, es evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico, y no solamente físico, sino para tener un estado psicológico, también un ejercicio mental. ¿Ya? El ejercicio no debe ser muy fuerte, sino moderado, porque el ejercicio fuerte también es productor de daño, ¿no? Y les aconsejo hacer un ejercicio mental. ¿De qué forma? Estimulando la lectura y el estudio. Bueno, hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, duda. ¿Les ha gustado el capítulo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bueno, mañana empezaremos con el capítulo de vitaminas y nos abocaremos a estudiar cuál es la función de estas, no solamente importantes para inhibir el estrés oxidativo, sino importantes para, en este caso, para otras funciones vitales, y que también el defecto de ellas va a generar
y va a estar ligado a una serie de patologías. Entonces vamos a hablar de cuáles son las fuentes, vamos a hablar cuál es ese metabolismo que sufren estas vitaminas para transformarse en moléculas importantes en el organismo, vamos a hablar de qué funciones cumplen y qué patologías se generan por modificaciones o cambios o insuficiencia, sobre todo en estas vitaminas, ¿ya? Nos vemos mañana a las 2 de la tarde, que les vaya bien, que tengan un feliz día, hasta luego. Si no hay preguntas. ¿No tienen preguntas? ¿Aló? Bueno, me despido. Hasta luego. Buenos días.